Responde el último tema del curso, que es el tema de enfermedades degenerativas, o mejor dicho, enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central. Aquí vamos a ver las principales enfermedades que afectan a los adultos, principales enfermedades neurodegenerativas, como son el Alzheimer y la enfermedad del Parkinson. Vamos a ver también las principales enfermedades neurodegenerativas que afectan a los niños, como es el síndrome desintegrativo infantil y el síndrome de Rett. Antes de comenzar, quiero decirles que revisé las tareas que mandaron y estuvieron muy buenas las tareas, muy buenas respuestas. No hubo ningún error de contenido, solo pequeñas aclaraciones que le faltaban, pero bueno, obtuvieron la mayoría de los puntos, tuvieron el máximo de los puntos. Bien, vamos a comenzar por el Alzheimer. Vamos a empezar por esta enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, de hecho es la demencia más común, afecta a personas de más de 65 años de edad y tiene una causa desconocida, es decir, su origen etiológico aún no se conoce. Hay estudios, hay hipótesis, lo más certero que se ha investigado, lo más certero que se ha podido hablar de esta enfermedad de acuerdo a su causa es que hay un incremento de proteínas en el cerebro, sobre todo en las células nerviosas, en las neuronas, que el incremento de estas proteínas produce muerte cerebral. Es tóxico para el cerebro. El producir muerte cerebral produce necrosis de la masa encefálica como tal. Quiero recordarles que las células cerebrales, las neuronas, no se regeneran como otro tipo de células, como son, por ejemplo, las células del hígado. Un daño en el hígado, incluso puede haber hasta una lobectomía, quitar un lóbulo del hígado y este se vuelve a regenerar. En el cerebro no ocurre esto. Cuando hay muerte neuronal, estas células son incapaces de regenerarse y entonces hay una falla en la sinapsis neuronal, que es lo que pasa en el Alzheimer, según los estudios de su etiología. Entonces, esta enfermedad causa varios síntomas. El primer síntoma que le causa a la persona es pérdida de la memoria. Esta pérdida es pérdida de la memoria a corto plazo. Es decir, que aquí las personas olvidan entonces fechas importantes, olvidan las preguntas que se le hacen. Por ejemplo, se le da una orden y la persona es incapaz de responder o de ejecutar la acción que se le está pidiendo. También es muy frecuente las preguntas reiteradas. Estas personas preguntan algo, se le responde y al instante se le olvida. Ese es el fallo en la memoria a corto plazo. Sin embargo, estas personas conservan perfectamente la memoria a largo plazo. Es decir, le puedes preguntar a esta persona sobre su vida pasada y responden correctamente. El fallo es a nivel de la memoria a corto plazo, debido a que no hay un funcionamiento cerebral correcto, porque no ocurre la sinapsis y no se transmite el impulso nervioso. También vemos que estas personas presentan cambios en la capacidad para resolver problemas. Es decir, estas personas, un ejemplo, se le ponen problemas fáciles, problemas matemáticos, cuentas sencillas, como de suma, de resta, y son incapaces de realizar correctamente este tipo de cuentas. También estas personas pierden la capacidad de contar, pierden la capacidad sobre todo de contar dinero. Son personas que ya no pueden manejar economía, no pueden manejar nada porque se les olvida al instante. También vemos una incapacidad para completar las tareas, es decir, la persona pierde por completo su rutina, es decir, sus quehaceres diarios, ya es incapaz de realizarlos. También estas personas se desorientan en tiempo y espacio, es decir, aquí ocurre una confusión. Estas personas no saben identificar si es de día o si es de noche, no saben qué hora es. Ellos se desorientan completamente en tiempo, en espacio y persona. También vemos que es muy característico los problemas visuales. Estas personas pierden la habilidad de leer, ya no pueden leer nada. De hecho, también pierden la capacidad de concentración. Por ejemplo, los pacientes con Alzheimer se le pone, por ejemplo, la televisión y observan el televisor, pero no son capaces de interiorizar lo que se está diciendo.
También en ellos ocurre trastornos en el habla, es decir, en las palabras, se le olvidan las palabras, se vuelven reiterativos, dicen palabras sin sentido, no logran articular oraciones. También es muy común en ellos la falta de criterio. Es decir, estas personas no tienen un criterio propio. Estas personas no pueden emitir un criterio propio sobre alguna situación. Y esto lleva a un deterioro marcado donde aquí hay una pérdida de los hábitos higiénicos. Estas personas no son conscientes de que tienen que realizar su aseo personal, es decir, pierden toda esta capacidad. Y una muy frecuente es que pierden los objetos, es decir, juran que guardaron el objeto en algún lugar cuando no es cierto. Y entonces se vuelven muy irritables y culpan a las demás personas de que le han robado algún objeto. Y es que sencillamente no recuerdan dónde lo guardaron. Esto es como tal la sintomatología del Alzheimer. Esta enfermedad presenta varios factores de riesgo. Primeramente, el principal factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer es la edad. Es una enfermedad que es común en pacientes de la tercera edad, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Otro factor de riesgo es la genética. Se dice que pacientes que tengan antecedentes patológicos familiares, es decir, que en su familia madre, padre, abuelo, alguna de esas personas haya tenido la enfermedad del Alzheimer. Por eso este factor de riesgo también es muy importante, el factor genético. Vemos también los antecedentes patológicos personales, como son los traumatismos cráneoencefálicos. Un traumatismo cráneoencefálico, la persona aquí puede después degenerar en un Alzheimer. Y vemos también los hábitos tóxicos, es decir, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y el consumo de drogas? Aquí lo que hace es que se produzca una destrucción de las neuronas. Hay una muerte neuronal. Al haber muerte neuronal, pues entonces no hay un correcto funcionamiento del cerebro. Y no se transmite entonces el impulso nervioso. Es decir, que la persona es incapaz de recordar las cosas. Esto es, lo que quiero que conozcan de la enfermedad de Alzheimer, que son los síntomas, los factores de riesgo y las complicaciones. Las complicaciones que se ven en el Alzheimer primeramente son las enfermedades. Estos pacientes, hay muchos pacientes con Alzheimer que debutan con esta enfermedad y son pacientes que viven solos. Entonces, estos pacientes se enferman, no son conscientes de la enfermedad, producto de la patología cerebral que tienen, y entonces se complican, sobre todo con las neumonías. Un paciente con Alzheimer va directamente a un encamamiento, es decir, porque estos pacientes pierden hasta la capacidad de caminar. Y el encamamiento les produce neumonía. Es una de las principales complicaciones del Alzheimer, la neumonía que hacen producto del encamamiento, sobre todo en pacientes que viven solos. Vemos también una complicación muy frecuente que es la desnutrición. Estos pacientes no sienten la necesidad de alimentarse, entonces van a una desnutrición y esto lo lleva también a una deshidratación, porque tampoco sienten la necesidad de ingerir líquido. Estas son personas que obligatoriamente tienen que vivir con otra persona, dependen de otra persona, son personas que necesitan asistencia social y por lo general estas personas pues se internan en asilos de ancianos debido a que no pueden vivir solos, producto de su discapacidad y las complicaciones a las que los lleva la enfermedad del Alzheimer. Entonces, ¿alguna duda con la enfermedad? No, ninguna. Esto era lo que quería que conocieran de la enfermedad, los síntomas, las complicaciones y los factores de riesgo. Es lo más importante de la enfermedad. Bien, vamos a pasar ahora a la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que aquí lo que ocurre es una lesión en los núcleos basales del cerebro, sobre todo en el globo pálido y el putamo. El cerebro está compuesto por núcleos, que estos núcleos regulan el funcionamiento del cerebro. Esta, unidad entre los núcleos se llama sustancia negra. Yo les hablé en la clase pasada sobre la sustancia blanca, la sustancia gris y existe la sustancia negra que está compuesta por los núcleos basales, el globo pálido y el putamo. Entonces, ¿qué pasa en el Parkinson? Hay un daño en estos núcleos. Al haber
un daño en estos núcleos, pues entonces las neuronas no son capaces de sintetizar la dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es el neurotransmisor más importante del cerebro. Este neurotransmisor es necesario en el cerebro porque él viabiliza la función motora. Él da paso a que se ejecute la función motora. Entonces, la enfermedad del Parkinson, al haber un daño en estos núcleos basales, pues no se produce dopamina. Al no producirse dopamina, pues entonces hay una alteración en la función motora. Y esto trae como trastorno a la persona, primeramente, temblores. Es el principal síntoma característico del Parkinson, los temblores. Los temblores de una persona parkinsoniana, estos temblores se manifiestan al principio de la enfermedad cuando están en reposo. Es decir, cuando están sentados, cuando están acostados. Luego, como es una enfermedad degenerativa que va evolucionando, pues entonces ya estos temblores son visibles, así sea en reposo o en un estado activo. Es un temblor constante, es un temblor que no cede, que este temblor hace que la persona se irrite mucho. Estas personas tienden a ser muy irritables. Este es uno como decir, el síntoma característico, el temblor. También vemos la bradicinesia. ¿Qué es la bradicinesia? Movimientos lentos. La persona va a tener unos movimientos muy lentos para ejecutar cualquier acción. El ejemplo clásico de la bradicinesia en un paciente con Parkinson es cuando está sentado e intenta ponerse de pie. Se demora mucho al ponerse de pie. Incluso a veces ya en un estado más avanzado de la enfermedad, pues ya ni puede levantarse. También vemos la rigidez muscular. Esta rigidez muscular es conocida como el signo de la rueda dentada, debido a el movimiento que ellos hacen producto de esta rigidez muscular. También es característico en ellos la postura que adoptan, es decir, adoptan una postura encorvada. Estas personas no pueden mantenerse erecta, no pueden mantenerse firme. La postura de ellos es encorvada y presentan también problemas en el equilibrio. Es muy característico del Parkinson, o mejor dicho, hay una triada que es el temblor, los movimientos lentos y el signo de cuentamoneda. El signo de cuentamoneda es un temblor que le ocurre, o un signo que le ocurre en la mano, sobre todo en los dedos, donde ellos mueven los dedos y tal parece como si estuvieran pues contando una moneda, pues si estuvieran manejando una moneda. Esa es la triada característica de la enfermedad del Parkinson. Esta es una enfermedad que tiene una evolución muy desfavorable debido a que el exceso de temblor en el organismo, el temblor se ve principalmente en las manos, brazos, piernas y mandíbula. Ya cuando la enfermedad avanza, pues entonces es un temblor generalizado, llega incluso a tener movimientos coreicos. Los movimientos coreicos son movimientos muy desorganizados, ya incluso la persona no puede permanecer en un lugar por los movimientos excesivos que tiene, es decir, no puede convivir con las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que estos movimientos, estos temblores, lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca del corazón, es decir, agitan al organismo, el organismo se fatiga, el corazón tiene que bombear más sangre y la complicación mayor de esta enfermedad es la muerte por un paro cardíaco. Debido a la demanda del organismo producto de los temblores, el corazón tiene que bombear más sangre, el corazón aumenta su frecuencia cardíaca y muchos años la persona viviendo con un corazón con una frecuencia cardíaca por encima de los niveles normales, pues llega el momento que hace una arritmia y esta persona entonces hace un paro cardíaco. Bien, esto es lo que quería que conocieran del Parkinson. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre esta enfermedad? En un grado muy avanzado, o sea, uno ya no pueden caminar ni nada. O sea, No, quedan... no puedo. Ah, ok. Exacto. Debido a la debilidad muscular, o mejor dicho, a los movimientos lentos que presenta esta persona, no puede ni tan siquiera levantarse de la cama. ¿Pero por qué ocurre la fatiga cardíaca producto de los temblores? A la persona al presentar temblores excesivos, incluso llegan a movimientos coreicos, que eso es un tipo de patología también neurológica, donde los movimientos son más exacerbados, pues entonces ya ese corazón no puede bombear, es decir, lo necesario, entra en arritmia y caen en paro cardíaco. Esa es la mayor complicación de un paciente con Parkinson. El tratamiento de esta enfermedad sí tiene tratamiento, a diferencia del Alzheimer. El Alzheimer no tiene tratamiento ninguno.
Una enfermedad que deteriora completamente el sistema nervioso y no, es decir, es irreversible. El Parkinson es irreversible igual, pero presenta un tratamiento con un medicamento que se llama levodopa, que la levodopa logra sintetizar la dopamina y entonces la dopamina logra que en cierto punto se transmita el impulso nervioso, en cierto punto se regule la función motora y entonces la persona mejora, puedo decir que un 25%, pero cuando la enfermedad continúa degenerando, ya la levodopa es insuficiente. Debido a la escasez tan grande de dopamina que tiene el organismo, ya la levodopa no es capaz de suplir las necesidades del organismo. Y es entonces cuando se complican estos pacientes. Ese es el tratamiento del... Bien, el Parkinson es una enfermedad que no presenta factores de riesgo. No hay un factor de riesgo que uno diga que es un factor de riesgo que pueda desencadenar más adelante un Parkinson. Porque aquí lo que ocurre es un daño en los núcleos basales, en el globo pálido y en el putamo. Es decir, aquí no se relaciona la drogadicción, el alcoholismo, el sedentarismo. Esos factores no se relacionan con esta enfermedad. De hecho, este tipo de enfermedades, todas estas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, se conoce muy poco su causa. La causa no se conoce y al no conocerse la causa, pues entonces no se sabe qué es lo que ocurre. Los estudios han demostrado que hay un déficit de dopamina en el caso del Parkinson, producto de un daño en el globo pálido, en el putamo, en los núcleos basales, pero no se sabe por qué ocurre ese daño. Entonces, esta enfermedad no tiene como tal un factor de riesgo. ¿Entendido? Bien, vamos a pasar ahora entonces a las enfermedades degenerativas más frecuentes en la infancia. Bien, primeramente quiero que conozcan el síndrome de Rett. El síndrome de Rett no es más que una mutación genética que afecta el desarrollo cerebral, sobre todo en niñas. Es más frecuente en niñas. Aquí lo que ocurre es una mutación en un gen. El gen es el gen conocido como MECP2. En este tipo de gen ocurre una mutación, ocurre una alteración. Entonces, al mutar este gen, produce este trastorno cerebral que aquí lo que hay es una pérdida progresiva de las habilidades motoras y del lenguaje. Entonces, esta enfermedad es característica sobre todo en los primeros 6 y 18 meses de vida, es decir, en la etapa de lactancia. Lo primero que se detecta en esta enfermedad es el crecimiento o el lento crecimiento del cerebro. Es decir, el cerebro no se desarrolla. Al no desarrollarse el cerebro, pues entonces aquí produce una microcefalia. Este es el principal trastorno del síndrome de Rett. La microcefalia es característico. Son niñas microcefálicas. Es decir, tienen un cerebro pequeño, poco desarrollado. Esta microcefalia, pues entonces le produce alteraciones en el movimiento y en la coordinación normal. Es decir, no van a tener un funcionamiento normal en su movimiento. Aprenden a gatear, incluso a caminar, pero hay un retroceso en ese desarrollo psicomotor. También es característico de esta enfermedad la pérdida de la comunicación, es decir, porque produce trastornos en el habla. Son niñas que cuando incluso aprenden a hablar, porque, a ver, esto es una enfermedad que sí viven, es decir, es una enfermedad degenerativa, pero pueden alcanzar una vida incluso hasta de 40 años, 50 años, lo que con trastornos cerebrales. Entonces, presentan trastornos en el lenguaje. Cuando aprenden a hablar, es decir, su desarrollo psicomotor va a ser normal. Aprenden a hablar, pero bruscamente va a haber un retroceso. Van a tener trastornos en el lenguaje. No van a articular oraciones, solo van a decir palabras incoherentes, frases, quejidos. Los quejidos son muy frecuentes ya en estadios avanzados de la enfermedad, donde ya ni tan siquiera pueden decir palabras. Ya están a nivel de quejidos. Es decir, hay un daño grave y no pueden... pues la función del habla no la pueden realizar correctamente. Es muy frecuente también aquí los trastornos visuales, es decir, no hacen contacto visual. Este tipo de pacientes se queda mirando un punto fijo, incluso puede pasar horas mirando un punto fijo, un punto donde no hay nada, es decir, que no está viendo nada.
es muy característico el aumento del parpadeo. Es un parpadeo constante. Y también que otra alteración muy frecuente a nivel de la vista es que cierran un párpado y se quedan mirando con un solo ojo. Eso es característico del síndrome de Rett. También tienen movimientos estereotipados, movimientos anormales en las manos. Se pasan incluso hasta un día entero frotándose las manos, aplaudiendo, es decir, movimientos anormales con las manos, engarrotan las manos también. Vemos también la irritabilidad y el llanto. Es muy frecuente en estos pacientes. A ver, ellos tienen, ¿cómo decir? El ritmo del sueño lo tienen alterado. Es decir, duermen de día y se mantienen despiertos de noche. Entonces, las pocas veces que logran conseguir el sueño en la noche, pues entonces es muy común que se despiertan llorando y gritando. El llanto y los gritos es también un síntoma característico del síndrome de Rett. Y, por último, la complicación mayor que lleva ya cuando hay un deterioro marcado con el paso de los años es las convulsiones. Estas convulsiones llevan a una muerte excesiva de las neuronas, son convulsiones tónico-clónicas que llevan a una pérdida de incluso hasta un 50% de las neuronas, de la sinapsis neuronal, y entonces quedan con un retraso mental. Esto es producto de las convulsiones. Y también es muy frecuente, presentan trastornos en los huesos, como el trastorno principal que presentan en los huesos es la escoliosis, es decir, la desviación de la columna. Esta enfermedad, el síndrome de Rett, es una enfermedad que tiene mucha incidencia. A ver, las enfermedades neurodegenerativas, en comparación con otro tipo de enfermedades, no son tan frecuentes, pero dentro de las enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central, el síndrome de Rett es muy frecuente y es específico en niños. Entonces, con respecto al tratamiento de esta enfermedad no tiene un tratamiento como tal, no hay un medicamento que se le pueda administrar a estas personas. Aquí, por lo general, lo que se hace es tratar las complicaciones. En caso de que tenga una convulsión, que es a lo que más se teme en el síndrome de Rett, a los episodios convulsivos, pues entonces aquí se le administra un anticonvulsivo, es decir, un diazepam, dosis de diazepam. Y lo otro también es el tratamiento fisioterapéutico para lograr, un avance en la función motora. Pero un tratamiento específico como tal, esta enfermedad no tiene. Solamente es tratar de que no ocurran las complicaciones. Entonces, esta enfermedad presenta 4 estadios. El primer estadio es la aparición temprana. Es la aparición temprana de los síntomas. El primer síntoma que se ve en esta enfermedad es la microcefalia. Es decir, a los 6 meses, incluso mucho antes, porque a ver, ¿cómo se detecta la microcefalia? Los recién nacidos cuando nacen, en su periodo de evolución, su periodo cuando pasan de recién nacido a lactante, de lactante a transicional, de ahí a preescolar, escolar, ellos tienen que ir a la par con su desarrollo psicomotor. Lo primero que se desarrolla en un niño normal es el cerebro. Cuando estos niños nacen, o todos los niños cuando nacen, la primera evidencia de evolución del organismo es el cerebro. Es decir, el cerebro empieza a crecer. Los surcos se empiezan a profundizar. Por eso hay un periodo, sobre todo en el periodo de lactancia, donde los niños se ven con la cabeza grande, a diferencia del cuerpo. Es decir, se le ve la cabeza grande y el cuerpo pequeño. Porque para que el cuerpo se desarrolle, primeramente tiene que desarrollarse el cerebro. Entonces, en estas niñas, el avance del desarrollo del cerebro no se ve, al contrario, lo que se ve es un retroceso. Es decir, una disminución de la masa del cerebro. Lo que se ve es una microcefalia. Eso es en la aparición temprana. Luego viene la segunda fase, que es el deterioro rápido. Y aquí en el deterioro rápido empiezan los trastornos visuales, los trastornos motores, los movimientos anormales de la mano. Ya se va viendo, ya con la formación de la columna vertebral, se va viendo la escoliosis. Esto es ya en la fase de deterioro rápido, que es la segunda fase. De ahí le sigue la tercera fase de la enfermedad, que es la fase de meseta, donde aquí, pues entonces no se evidencian tanto los síntomas. Incluso tampoco evolucionan los síntomas. Es decir, solo quedaría con algún trastorno de la visión, con la microcefalia, pero no llega a progresar la enfermedad. Es decir, no se van a desarrollar convulsiones, no se van a desarrollar los trastornos que
en la mano, los trastornos motores. Eso es en la fase de meseta. Y la última fase, que es la fase 4, que es la de deterioro marcado. Es el deterioro marcado tardío, que ya aquí sí entonces la enfermedad, pues entonces se ve ya claramente toda la sintomatología, y es en esta fase de deterioro marcado donde se presentan las convulsiones. Es muy importante esta fase debido a esta complicación que le explicaba, que es la complicación más agresiva que presenta el síndrome de Rett, y son las convulsiones, porque son episodios convulsivos muy frecuentes, tónico-clónicos, es decir, que son convulsiones muy frecuentes, con espasticidad muscular, hacen una complicación muy frecuente, que es que viran la lengua y se pueden ahogar. Por eso la fase de deterioro motor tardío, deterioro motor avanzado, pues, deterioro motor tardío o deterioro motor marcado, es la fase más complicada, es decir, la peor fase, porque aquí pueden aparecer las convulsiones. Entonces, como les decía, el tratamiento de esta enfermedad, pues entonces nada más tratar las complicaciones. La última fase, la fase 4, se presenta a partir de los 10 años en adelante. Los primeros síntomas se manifiestan de 6 a 18 meses, que es ya cuando se va viendo que no hay una evolución del cerebro, ¿sí? Se va viendo la microcefalia. Y la última fase, la fase 4, es a partir de los 10 años. Es decir, de los 10 años en adelante es donde ya el organismo empieza a presentar este tipo de complicaciones, que son las convulsiones. Este es el síndrome de Rett. ¿Algo que quieran saber de esta enfermedad? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, por mi parte no. Bien. Entonces, vamos a pasar a la última enfermedad del tema, que es el trastorno desintegrativo infantil o trastorno de Heller. Este trastorno entra dentro del espectro autista, es decir, tiene manifestaciones similares al autismo, pero también tiene diferencias. Aquí es muy importante saber cómo diferenciar un trastorno desintegrativo infantil de un autismo. La primera diferencia que vamos a ver entre el trastorno desintegrativo infantil y el autismo es que las convulsiones, este síndrome también presenta convulsiones. Entonces, este síndrome va a presentar convulsiones. El autismo no presenta convulsiones. Un síndrome autista, la persona no tiene convulsiones. Es decir, ese es el primer diagnóstico diferencial. Las convulsiones, las crisis epilépticas. El trastorno desintegrativo lo tiene, el autismo no. La segunda diferencia que vamos a ver entre el autismo y el síndrome desintegrativo infantil es los movimientos estereotipados. Aquí también, igual que en el síndrome de Rett, pues hay movimientos anormales de la mano, es decir, movimientos incoherentes. Pero ¿qué pasa? Que el síndrome desintegrativo, estos movimientos van a aparecer primero que en el síndrome autista. Esa es la otra diferencia. Los movimientos estereotipados ocurren primero en el síndrome autista. Y la segunda, como les explicaba, son las convulsiones, que el síndrome desintegrativo presenta y el autismo no presenta. En ambos hay un deterioro cognitivo, hay un deterioro motor. Esa es la semejanza que tienen, pero las diferencias son estas que les expliqué. Según la semejanza, entra dentro del espectro autista, pero dentro del espectro autista hay que diferenciar el autismo como tal del síndrome desintegrativo infantil. Entonces, este síndrome vamos a ver que es muy característico la pérdida del lenguaje, la pérdida total o la pérdida parcial. Cuando hay pérdida parcial, estas son las llamadas ecolalias, es decir, que ellos lo único que hacen es repetir sonidos. Ni tan siquiera pueden hablar, lo que hacen es repetir quejidos, repetir sonidos. Esas son las ecolalias cuando hay una pérdida parcial del lenguaje. También aquí va a haber un deterioro motor. Es decir, pasa lo mismo que en el síndrome de Rett. Cuando la enfermedad progresa, el niño aprende a gatear, aprende a caminar y de momento ese desarrollo psicomotor se va a frenar, va a retroceder y entonces va a haber una involución de lo que habían logrado ya en su desarrollo psicomotor. Aquí vamos a ver también el aislamiento. Estos niños tienden a aislarse. No son capaces de relacionarse con otros niños, no son capaces de relacionarse con otras personas.
También es muy frecuente aquí el rechazo a los juguetes, es decir, una similitud con el autismo. Estos niños no toleran los juguetes, de hecho se irritan, los rompen, los tiran. También este síndrome va a tener pérdida del control de los esfínteres, que muchas personas lo confunden con, con el terror nocturno. La pérdida de la regulación de los esfínteres no tiene que ver con el terror nocturno, porque estos niños no presentan pesadillas. Es decir, estos niños no regulan el esfínter vesical, se orinan, pero estando conscientes, estando normal. Es decir, no lo hacen durante el sueño. Es decir, que no fue que no dominó el esfínter vesical producto de un terror nocturno. Son niños que están normal, vienen caminando y de momento no regulan su esfínter vesical ni su esfínter anal, y entonces realizan sus necesidades sin regulación del esfínter. También vamos a ver que es muy frecuente la incapacidad para moverse. Esto lleva a un desarrollo motor bastante acelerado, que estos niños sí, ese desarrollo psicomotor va aceleradamente, es decir, va a tener un retroceso muy acelerado y estos niños quedan, paralizados, estos niños quedan encamados. Es decir, no pueden realizar sus funciones, estos niños no van a volver a caminar debido al retroceso brusco que tienen en el desarrollo psicomotor. Con respecto al tratamiento del trastorno degenerativo o desintegrativo, vemos que aquí el tratamiento se basa también en las complicaciones, porque estos niños presentan convulsiones. Estas convulsiones van a ser tónicas. Van a presentar episodios convulsivos muy frecuentes, sobre todo en las noches, y aquí va a haber un daño cerebral muy grave. Entonces, también esto lleva a un retraso mental, incluso puede hasta llegar a una parálisis de un hemicuerpo. Esa igual es la complicación más frecuente, o decir, la complicación más grave que tiene el síndrome desintegrativo infantil. Entonces, las causas que desencadenan este síndrome son muy escasas. Solo se relaciona, hay muchas teorías, pero la teoría más acertada es que se relaciona con infecciones cerebrales. Es decir, estos niños al nacer, niño que haya presentado rubiola, que haya tenido un trastorno encefálico producto de una infección por rubiola, o la más común, que es la meningoencefalitis. Niños que han tenido meningoencefalitis, pues entonces es, una causa de que posteriormente desarrollen este tipo de enfermedad, debido a que la meningoencefalitis desnaturaliza proteínas del cerebro, causa daño cerebral grave, y entonces debido a los daños que presenta, pues entonces estos niños van a evolucionar con este tipo de patologías degenerativas del sistema nervioso. Con respecto a este síndrome, ¿alguna duda? Bien, entonces estas son las enfermedades, ¿sí? Las principales enfermedades que mayor incidencia tienen el sistema nervioso. Hay otro tipo de enfermedades también que son enfermedades neurodegenerativas, pero menos frecuentes, como es la atonía muscular de Duchenne. Estas no se las incluí en el programa porque esta es una enfermedad, que hay un daño cerebral, pero no es el daño cerebral, el daño en el cerebro no es lo primario. En la atonía muscular de Duchenne, lo que ocurre es un daño en los nervios periféricos, es decir, no hay impulso nervioso en los nervios periféricos y entonces aquí hay una parálisis completa. Esta no se la incluí porque, como les digo, el daño principal es en el sistema nervioso periférico, no en el sistema nervioso central. Por eso les puse estas patologías que son las más frecuentes. Y les repito, frecuentes no es que ocurran a diario, sino que dentro de las neurodegenerativas, estas tienen una incidencia de 1 entre 1000. Es decir, eso es bastante para las enfermedades neurodegenerativas. Las otras son menos comunes, los otros tipos de enfermedades. Por eso quise que conocieran este tipo de enfermedades que son las principales. Entonces, este ya es el tema que corresponde por hoy. Hasta aquí la clase. Por favor, este curso tiene un producto final. Que por favor lo tienen que realizar, lo entregan y entonces después de la calificación se le entrega la constancia, una constancia que tiene valor curricular, que el valor curricular está respaldado por la Escuela Libre de Psicología.
Entonces, la constancia de este curso se le entregaría la semana que viene. Se le entregaría de forma digital. ¿Entendido? Entonces esta ya es la última clase. Esta es la última clase del curso. Fueron 4 semanas y esta es la última que culmina con las enfermedades degenerativas. Ya entonces lo que quedaría sería el producto final y entonces la semana que viene pues se les entrega la constancia. Está bien, profe, gracias. Bien, entonces del curso total, de todas las conferencias que vimos, algo que quieran aclarar, algo que le haya quedado en duda. No, creo que por mi parte no tengo ninguna duda. Sí me quedó claro. Perfecto. Bueno, pues espero que les haya sido de agrado el curso, espero que les sea útil. Cualquier duda que tengan con las enfermedades, sobre todo del sistema nervioso central, puede ser enfermedades de origen central, enfermedades de origen periférico, sin ningún problema me pueden preguntar. ¿Vale? Bien, gracias a ustedes por su tiempo y ya solo quedaría entonces el producto final y entregarles la constancia. Está bien, muchas gracias, profe. Bien, gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.